En Nuevo Horizonte somos tu familia. Bienvenido a casa. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Estuvimos participando como iglesia y varios de la iglesia en algunas brigadas que tuvimos por la cuestión de los huracanes que hubo, y la respuesta fue bastante favorable, positiva, ya que coordinar el trabajo, hacer la comida, llevarla, empaquetarla, prepararla, intervinieron más de 40 personas en estos 3 días que estuvimos llevando. Entonces voy a dejar a mi esposa para que te comente un poquito lo que pasó cuando ella fue en esos lugares. Ok, primero que nada, ¿verdad? Gracias a Dios porque se juntó un equipo funcional que pudo servir y no estábamos esperando tanta gente. Esto nada más fue de la noche a la mañana cuando dijimos con Juan y otras personas, ¿sabes qué? Hubiéramos de ayudar a la gente. Y en mi esposo anteriormente, ¿verdad? Había nacido en él la necesidad de ayudar, así que mientras él estaba haciendo otras cosas, nosotros acá nos pusimos y funcionamos de una manera que nos unimos con un buen equipo y que dimos cita para el martes que pasó, y fue que pudimos más o menos como 30 personas, estuvimos ayudando, empaquetando, trayendo ropa, y hermanos se enteraron también y trajeron ropa, trajeron despensa, trajeron arroz, todo para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos repartir a las colonias, que fueron como más de 5 colonias que se repartieron víveres, que se repartieron comida sobre todo, y en particular fue desde el martes que fuimos, pero lo que a mí me caló más fueron los 2 días de ayer y de antier que nos tocó ir al lugar de la frontera. Y ese lugar es donde está el río de la Sabana, ¿verdad? El río de la Sabana, donde no se cayó el muro de contención y se vino todo abajo. Total que el río se desbordó y afectó a las casas que estaban todo a su alrededor. Así que pudimos ver mucha necesidad cuando llegamos una camioneta llena de hermanos, pero también de comida, tuvimos que darles de comer a todos, pero la necesidad era tantas que eran como 600 personas que se amontonó en un ratito. Pudimos llegar ahí y había como unas 50 personas que estaban barriendo todavía y queriendo acomodar algo, pero no se pudo. El primer día llegamos nada más en el puente, ya no pudimos ir más hasta adentro porque había gente esperando, así literal, esperando del puente de un lado y del otro lado. Cuando supieron que nosotros trajimos cosas, de verdad que fue algo que dijimos, wow, aquí nos van a linchar. Rodearon la camioneta y estuvieron ahí, pero antes que eso, el hermano Elfego, que también estuvo acompañándonos, él se adelantó antes, y qué bueno porque nos avisó que el tumulto era grande y nos pidió que nos organizáramos. Así que inmediatamente nos dimos a la tarea de organizar. A los hombres los puse a todos abajo para que me ayudaran a movilizar a la gente, y a todas las mujeres le digo, ¿saben qué? Ustedes se me quedan acá arriba para que no pase nada más, y ustedes me van a ayudar para acercarles la comida a los demás. Entonces lo hicimos así, y de verdad que vimos mucha necesidad. Había ancianitas, bebés, embarazadas, y fue mucha la necesidad, rebasó lo que nosotros llevábamos. Entonces nos dimos la tarea de volver al siguiente día, y en el siguiente día ya no vimos a ninguna de las personas que estaban ahí, porque creo que les llegó la ayuda, no sé muy bien, pero nos dimos también a la tarea de irnos más adentro de la frontera. Y cuando estábamos allá adentro, nada más vieron una muchacha que traíamos una camioneta, nos llamó y nos metió, ¿saben qué? Aquí hay mucha necesidad, vénganse. Y fuimos, mis hermanos, y en un ratito
se llenó esa casa, nos metimos a un terreno, se llenó todo de una cola de mujeres, otra cola de hombres, y los tuvimos que organizar para darles de comer. Pero también esto, ¿verdad?, rebasó todas las expectativas, y lo que querían ellos eran zapatos. Dice que ya habían ellos tenido infecciones, todo esto por todo lo sucio que hay. Entonces necesitaban de más cosas, de pomadas, de medicamentos, y la verdad que nos quedamos todavía sorprendidos aún más. La necesidad mucha y rebasa ahorita en Acapulco. Entonces lo que nosotros, ¿verdad?, queremos es de que todavía en esta semana estar ayudando a esos lugares. Y nos dimos a la tarea después de ayer que repartimos eso, nos dio mucho coraje porque no les llegaba la ayuda del gobierno, y acá teniendo las cajas, teniendo las aguas, en el centro de convenciones, en todos los lugares que ya hay albergues, están muy bien, pero no han ido a esos lugares donde no les está llegando la ayuda. Así que fuimos bien molestas con otra hermana, vamos acá al centro de convenciones, escuchamos que allí estaban dando despensas, y efectivamente uno de los del ejército me conoció a mí porque venía su esposa aquí en la iglesia y nos dijo: mi hermana, realmente no le van a dar esa ayuda porque todo está manejando por líderes, y es una tristeza. ¿Por qué? Porque las comunidades se tienen que unir para poner cada lugar un representante para poder pedir ese apoyo. Entonces, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, nos dio la gracia y nos dieron pase libre para ir a ver al mayor del ejército que estaba encargado ahí, y dice: ¿sabe qué? No lo vamos a manejar municipalmente, sino que nos vamos a ir más allá. Dame una carta que describa cuánta necesidad hay, cuántas personas son acá y acá, y lo vamos a manejar con el ejército. Así que esa ayuda, ayúdenos a orar para que se logre para cada una de estas personas. Son despensas, son cajas que les va a servir mucho. Lo poco que nosotros pudimos recolectar, nos abastecieron para cada día. Son ángeles que Dios mandó para cada día para poder dar a las demás personas, de verdad. Pero fue un milagro que hayamos nosotros recolectado tanta comida, tanta ropa, zapatos y todo esto, y gracias por el corazón de muchos hermanos que se desprendieron y que buscaron la ayuda también de otros hermanos. Entonces, mis hermanos, yo les voy a pedir que sigamos orando, pero también ayudando al que lo necesita. Amén. Dios te bendiga. Bueno, un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi esposa, de Juan, de Katy y de cada servidor voluntario que estuvo trabajando esos días para hacer esto posible. No sé, creo que no lo dijiste, pero fueron más de 1000 porciones de comida, aproximadamente, haciendo la cuenta, eran como 1200, 1300 porciones de comida que se han dado hasta la fecha, y las que faltan todavía. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a hablar hoy acerca de un tema importantísimo y relevante. Este era uno de los temas que iba a tocar más adelante, pero creo que es el tiempo, es el momento justo hoy para tocarlo. Estamos hablando de la iglesia que soñamos, la iglesia que queremos en Nuevo Horizonte, y sabemos que los sueños y visiones provienen de Dios, y Dios nos está guiando y dirigiendo hacia dónde queremos enfocarnos y caminar. Y la iglesia que soñamos, Nuevo Horizonte, es una iglesia de misericordia. Es una iglesia de misericordia. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Lucas. En Lucas capítulo 10, vamos a leer desde el verso número 25 en adelante. Lucas capítulo 10 del verso 25 en adelante. Una iglesia de misericordia. Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. 28. Si haces esto, vivirás.
El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? La iglesia que soñamos es una iglesia de misericordia. La palabra misericordia en el hebreo aparece 240 veces en la Biblia. Ya solamente en el Antiguo Testamento es un vocablo Gesed. Y en la mayoría de las ocasiones aparece en los salmos, ¿no?, la palabra misericordia. Este término es uno de los más importantes en el vocabulario teológico y moral de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, misericordia es parte del lenguaje del reino. Misericordia es parte del lenguaje de Jesucristo, del lenguaje de Dios. Y hay veces que no hablamos demasiado de misericordia y es bueno tomarlo en cuenta porque es una de las palabras que Dios más insiste. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué significa misericordia? Hay tres cosas en las cuales misericordia está basado. La primera de ellas es fuerza. Misericordia tiene que ver con fuerza. Un amor en acción, pero con fuerza, con pasión. Sucedió algo el día lunes de la semana que pasó. Me llama un joven de la iglesia y me dice, pero no está aquí ahorita, él está viviendo en Oaxaca. Y cuando estaba ahí me dijo: pastor, estoy preocupado por mis papás porque me hablaron del llano y ellos viven en Llano Largo. Y el domingo en la noche, la última comunicación que tuve con ellos es de que estaban en el techo de donde viven y el agua seguía subiendo y ya no había más donde ir. Y ya de ahí perdí comunicación con ellos. Me quedé preocupado, orando, le compartí a mi esposa. En unos momentos más me manda un mensaje un primo mío y me dice: oye primo, te voy a pedir que si nos puedes ayudar a buscar a mi suegro, a tu tío, porque están atrapados en la Colosio, no tenemos comunicación, no sabemos qué está pasando con ellos, ¿nos pudieras ayudar? Y yo me quedé con esa preocupación, ¿qué está pasando ahí? Son momentos en los cuales uno se siente impotente un poquito porque pues, ¿qué hago, no? La corriente de agua, tantas cosas, tantas dificultades, fue realmente muy complicado. Fuerza. Al otro día, temprano en la mañana, me habla un hermano que es bastante atrabancado, atrevido, diría yo, para muchas cosas buenas, es muy aventado, y él me comentó: oiga pastor, ¿ves las noticias? Le dije: pues está muy feo, más de 50 municipios de Guerrero, Oaxaca, incomunicados, atrapados y todo. Y le comenté: oye, ¿no te gustaría que participáramos y nos uniéramos a algunas de las misiones de rescate, labores de rescate? Y me dice: híjoles, pero ¿cómo le hacemos? Realmente no tenemos recursos materiales, experiencia para eso. Y yo le dije: bueno, ¿qué hago? Oremos. Me colgó. Este hermano fue a ver tiene una embarcación, entonces fue a ver la embarcación al club de yates, ahí en la playa Manzanillo. Y me habla después de una hora y me dice: pastor, Dios contestó tu oración. Estaba llegando allá al club de yates para ver mi embarcación, estaba bien, no le pasó nada, pero los lancheros tenían 3 lanchas amarradas en un remolque, una de ellas de motor, y me dijeron: queremos ir a ayudar a donde se pueda, participar en labores de rescate, pero no tenemos transporte. Y yo llevaba la camioneta, él me contaba. Entonces agarré en ese momento y entendí que Dios me estaba hablando, desafiándome a que fuera. Así que me llamó en ese momento y le dije: pues ya está, nos vemos. En 20 minutos nos vimos aquí en el área del centro, pasó por mí y nos fuimos para ver de qué manera pudiéramos ayudar. Créeme, pues no tengo gran condición física, como que me falta hacer un poco más de ejercicio y pues tampoco soy gran nadador, dije, pero que sea me amarro un salvavidas y a ver en lo que podamos, ¿no? Llegamos allá a Puerto Marqués y los militares estaban en la entrada. Dijimos: mira, aquí tenemos 3 lanchas, una de ellas con motor, de alguna manera pueden servir para sacar gente. Y nos dijeron: no se puede porque
Nosotros tenemos lanchas de gran calado, 35 pies, con motores grandes, y una de ellas le agarró la corriente, le dio vueltas y a nuestros marinos los tuvieron que sacar y los tuvieron que rescatar. Y la lancha se perdió, se la llevó el río de agua, la corriente de agua. Y no se puede entrar por aquí, son lanchas pequeñas. Pero nos dijo, mira, puedes ir del lado de Llano Largo y a ver qué puedes hacer allá. Creo que también está fea la cosa. Nos fuimos preguntando, llegamos a Llano Largo y yo también con la idea de buscar a Minerva y Julián, 2 hermanos de la iglesia. Y llegamos y la situación era muy, muy, muy triste. En ese lado no había ayuda de ningún tipo y las personas estaban, las que habían alcanzado a salir de las unidades habitacionales, estaban en un lugar donde más o menos estaba bajito, esperando a que alguien se acercara y les ayudara a sacar familiares, niños, ancianos, bebés, adultos. Comenzamos con cuerdas, con salvavidas, con lo que teníamos ahí, algunas lanchas, y comenzamos a labor de sacar la gente. La corriente era tremenda y era un equipo aproximadamente de 8 personas y a duras penas comenzamos a sacar algunos. Salió un anciano que tenía 3 días mojado con hipotermia. Otro, ya después salió su esposa, otra ancianita temblando, con escasa ropa, el agua arrasó con todo. Después salió un niño de 10 años y le pregunté, ¿dónde están tus papás? Y dice, mis papás están atrapados. Y el problema es que tenían un bebé de 4 meses y la corriente seguía subiendo. Así que un equipo se esforzó y sacaron al papá y a la mamá, y la verdad fue una escena muy, muy tremenda el volver a reunirse una vez más la familia con ese bebito. El niño se había separado de ellos durante el día anterior para resguardecerse en otro lado y no sabían de él. Fue un momento muy conmovedor. Realmente estremece ver la situación. Por eso es que la misericordia tiene que tener fuerza. 3 palabras implican misericordia, y cualquier traducción del término Gesed en hebreo, misericordia en español, que no expresa esas 3 cosas, una de ellas es fuerza, inevitablemente pierde algo de su riqueza de lo que es misericordia. Misericordia implica fuerza, esforzarse, ir más allá de lo que normalmente tú y yo vamos. Misericordia significa dejar la comodidad, atreverse, dejar el miedo, vencer los obstáculos para poder tener misericordia y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Al otro día fue mucho más productivo, ya había más lancheros, nos fuimos con motos acuáticas y nos esforzamos realmente. Más de 140 personas fueron rescatadas ese día, pero ya era un equipo como de 30 personas, realmente muy grande. Y en un momento, en el otro día me llevé a mi hijo Judá y por 2 horas aproximadamente no supe nada de Judá. Y realmente me preocupaba porque él se metió hasta adentro con cuerdas y amarrado, y el lodo llegaba hasta la cintura, aparte de la corriente de agua, y caminabas y te hundías y era como arena movediza. Era muy tremendo el asunto, pero misericordia es fuerza. Y si te esfuerzas, obtienes resultado. Al final del día, a las 7 de la noche, la última persona de las unidades habitacionales salió y todo el grupo que estábamos participando celebramos al ver que se cumplió la tarea porque nos esforzamos. La segunda acepción del vocablo misericordia tiene que ver con fidelidad. La palabra fidelidad es fe constante, constancia. La palabra fidelidad tiene que ver con algo constante. Si yo como esposo quiero serle fiel a mi esposa, es de que tengo que perseverar y ser constante en amarla. Fidelidad tiene que ver con ser constante también en demostrar ese amor. ¿Sí o no? Nos hemos cansado algunas veces de mostrar misericordia y somos inconstantes. Y un ratito nos enojamos y otro ratito perdonamos y otro ratito queremos que le caigan los juicios de Dios y que le caigan el fuego del Señor y lo consuma, pero literal. Y otro ratito decimos, bueno, no es tan malo, ¿no? Pero yo veo en Dios que Dios tiene fuerza para amarnos, y Dios tuvo fuerza para rescatarnos de la miseria espiritual en que tú y yo nos encontrábamos.
Pero también tuvo constancia para constantemente estar llamando a tu corazón hasta que te entregaste a Cristo. Hay testimonios de hermanos en la misma congregación que son un ejemplo de la misericordia constante de Dios. Dios los llamó, los atrapó, los enamoró, los atrajo con cuerdas de amor hasta que vinieron a Él. Constancia. Misericordia tiene que ver con constancia, tiene que ver no solamente con sentimientos. Muchas veces decimos, ay, es que tuve misericordia, tuve lástima y sentimos feo, pero no hacemos gran cosa. Dios fue constante contigo y sigue siendo constante contigo. ¿Cuántos saben que Dios tiene misericordia con nosotros? ¿Cuándo la tuvo? En el pasado. ¿Cuántos saben que hoy Dios tuvo misericordia de ti? En este momento Dios tiene misericordia de ti. Nuestro corazón late porque Dios hace que lata. Respiramos porque Dios quiere que respiremos. Tiene misericordia. Y el día de mañana, ¿qué crees? El bien y la misericordia te seguirán. Dios va a tener misericordia de ti. Entonces tenemos que ser constantes en ayudar. Soñamos con una iglesia que sea constante en misericordia, que no sea una emoción de un rato, que no sea uno de los departamentos de la iglesia, por si no lo sabes, se llama el Ministerio de Misericordia. Y hemos hecho diferentes labores, hospitales, casa hogar, hemos hecho visitas carcelarias y todo eso, pero creo yo que tenemos que crecer en la constancia. Si ahorita estamos ayudando en las labores de rescate, de víveres, de limpieza, vamos a trabajar en tantas cosas, pero tenemos que ser constantes. Visita ancianos, constante. Hablando de eso, Efesios 2:4, en la palabra de Dios lo dice de esta manera. Efesios capítulo 2 verso número 4: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Si tú tienes misericordia en tu corazón es porque Dios te la ha dado. Un cristiano sin misericordia a lo mejor dudaría que fuera cristiano. Ahora yo te quiero confesar, uno de los dones, haciendo un análisis de dones que nos dejó mi pastor speaker, él nos decía, estudia este test y descubre cuáles son tus dones. Y uno de los dones que tenía menos desarrollados era el de misericordia. Y yo le confesé eso a mi equipo de trabajo y le dije, tengo un problema, me falta misericordia, según lo que estoy descubriendo aquí. Y comencé a orar, Señor, dame más misericordia, porque misericordia es tu lenguaje. Y creo que fue una excelente oportunidad, y lo que está pasando es una excelente oportunidad para crecer en misericordia. Misericordia te hace dejar de ver solamente a ti mismo y comienzas a ver la necesidad de otros. Dejamos nuestros rollos y salimos de nuestra burbujita, nuestro mundo pequeñito, y comenzamos a ver que hay una necesidad grande con los ojos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, constancia en hacer misericordia. Dice en 1 Timoteo 1:16, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Pero 1 Timoteo 1:16, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. 1 Timoteo 1:16. Dios tuvo misericordia de mí para que me usara como principal ejemplo de su paciencia con los peores pecadores. De esa manera otros se van a dar cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Dios tiene paciencia con nosotros. Mira nada más lo que dice la Nueva Biblia de los Hispanos: para que en mí como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia. La misericordia es paciencia. Digan conmigo, paciencia. Si vamos a tener misericordia, tenemos que ser constantes, pacientes, perseverantes. La tercera palabra que describe misericordia: primero fuerza, segundo constancia, tercero amor. Digan conmigo, amor. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:7. 1 de Juan 4:7. Últimos libros de la Biblia. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, tercera acepción de misericordia, amor. Y el amor no es un mero sentimentalismo. Muchas veces confundimos amor con sentimientos, pero el amor es acción. De tal manera amó Dios que dio. Dios nos amó porque nos dio a su Hijo único. Ahora volvamos a nuestra historia del buen samaritano, Lucas 10. Lucas capítulo 10. Y está ahí Jesús hablando con este hombre. Le dice: primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, ámalo con todo. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? Entonces la pregunta está, le dijo Jesús, ¿quién crees que sea tu prójimo? Ama, pero ¿quién es tu prójimo? Y dice ahí la palabra de Dios en el verso número 28. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones y le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Verso número 30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Verso número 33, Lucas 10, 33. Entonces pasó un samaritano despreciable, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Entendamos, verso número 30, un hombre judío. ¿Quiénes eran los judíos? Verso número 30. Los judíos eran el pueblo de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios. Entonces la calamidad le puede pasar a cualquiera. Una desgracia, todos estamos expuestos a ellas. Cristianos, pastores, no cristianos, profetas, apóstoles, todos les puede pasar una calamidad. Estaba yo parado en ese lugar mientras estábamos en las labores y estábamos esperando una de las lanchas de rescate, y de repente estaba un hombre junto a mí y comenzó a decirle a los que estaban alrededor: y todo esto sucede porque son pecadores, idólatras, y se han apartado de Dios, y Dios está mandando juicio para esta tierra. Y una mujer que estaba ahí alrededor, como aproximadamente 40 años, tenía 10 horas esperando a que alguien le ayudara a sacar sus familiares que estaban adentro. Y cuando ella comenzó a escuchar esas palabras, yo vi que en ella había contrariedad. Y aquel persona que estaba al lado mío entonces comenzaba a decir todas esas cosas, y yo en un momento le dije: oye, pero ¿qué palabra le podemos dar a esta mujer que está angustiada porque no sabe nada de su familia? Pues que son unos idólatras y que se arrepientan, porque por eso Dios lo está juzgando. Y yo estaba diciendo: este amigo no está entendiendo bien el asunto. Cuando Jesús vino y se encontró a la mujer en adulterio, le dijo: vete y no peques más. Cuando se encontró con el leproso, lo sanó, le extendió la mano y lo tocó. Cuando llegó con el endemoniado, sacó el demonio, lo sanó, lo puso en cabales y dijo: ve y predícale del amor. Fíjate que a la gente necesitada Jesús nunca les habló de destrucción, les habló de misericordia. Esa es la palabra de Cristo. Y tú estabas ahí queriendo, como profetas del Antiguo Testamento, queriendo mandar juicio. Y esta mujer en un momento de la plática le dijo: oye, tú eres cristiano, pero mis familiares que están atrapados adentro de ese lugar y no pueden salir son cristianos. Son las personas más
compasivas que conozco y que todo el día se la pasan orando, ¿verdad? A Dios por la gente, y son las personas más amables que conozco. Y entonces se queda aquel contrariado, el hermano de al lado, y pensándolo, ¿qué le voy a decir ahora? ¿No? Se me acabó el juicio. Y yo le dije, ¿qué te parece si le hablamos de la misericordia de Dios? Hay que darle una palabra de fe, que Dios puede ayudarle a que sus familiares salgan bien y que no les pase nada. Como que comenzó su mente a revolucionar, a trabajar mejor, y dijo, sí, para eso hemos venido para ayudar y para que Jesucristo los saque de ahí, y vamos a creer que Dios lo va a hacer. Le digo, eso mero, mi hermano, ya estás entendiendo el asunto. Se nos hace muy fácil tirar juicio por todos lados, y queremos misericordia para nosotros, pero queremos juicio para otros. Y dice la Biblia que este hombre fue atacado por ladrones. A cualquiera le puede pasar, pero dice ahí en el versículo 31, un hombre sacerdote pasó por ahí, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Los sacerdotes eran personas que eran muy versadas en la escritura, sabían mucha Biblia, pero había una situación en la ley que te decía que si ellos tocaban o se acercaban a una persona muerta que no fuera su madre, su esposa o sus hermanos o sus hijos, ellos quedaban contaminados. Y si tocaban ese muerto, entonces tenían que hacer un complicado ritual de purificación de varios días. Entonces esa persona, el sacerdote, vio de lejos al herido, al tirado, y dijo, a lo mejor está muerto, y si me le acerco y lo toco me voy a contaminar y va a ser un rollote descontaminarme. Cuando la religión nos impide tener misericordia y llevar a la acción, y lo vio tirado como muerto y no se acercó y siguió de largo porque era religioso. Un hombre, platicando con él hace 3 semanas, estaba hablando pestes acerca de Cristo, diciéndole, no, él no vale nada, Jehová esto y Jehová el otro, y Jesucristo nada, es nada más un ángel. Y yo le dije en medio de esa plática, oye, y tú vas a una congregación. Dice, iba, pero me expulsaron. Y la congregación donde iba, yo conozco ese sistema de creencias. Es una doctrina en la cual si esa persona la expulsan de la congregación, toda la demás familia tiene la obligación de no volverle a dirigir la palabra. Lo expulsan de la casa si es necesario, so pena de que los demás van a ser también excomulgados. Entonces, ¿te imaginas cómo va a entrar la misericordia de Cristo? ¿Qué misericordia puede Él tener en medio de una doctrina, en medio de una religión que no practica la misericordia? Entonces, el samaritano estaba ahí, el sacerdote pasó en ese lugar, pero como él tenía la ley metida en su corazón y la dureza de la ley, se pasó de largo. Pero dice la Biblia, siguiente versículo, el siguiente hombre que pasó, espero que nos saquemos un poquito de religión. No, es que él no es cristiano, por eso no le ayudo. No. Dice el versículo 32, un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Primer obstáculo, la religión. Segundo obstáculo, demasiado trabajo. Estaba el levita. El levita, de acuerdo a las órdenes de los levitas, había gente que se encargaba solamente de trabajar las labores duras, ¿verdad? Lavar, limpiar, cargar las cosas, utensilios, cambiar los panes, mantener todo el lugar así bonito, el templo. Y ese levita iba apurado porque ya tenía prisa para llegar a la chamba, y estuvo demasiado ocupado para acercarse y ver cómo estaba esa persona. Escucha bien, nunca estés demasiado ocupado para mostrar misericordia. Nunca, porque si tú estás en esa situación, tú vas a querer que alguien se detenga de su carrera del día y tenga misericordia de ti. Yo admiro varios hermanos, dijeron, hermano, yo no puedo venir, tengo una responsabilidad, pero colaboro con algo, con lo que puedo, y colaboro con algo. Y otros vinieron y estuvieron aquí horas trabajando, limpiando ollas de alguna manera, y otros dije, pastor, vamos a orar, y todos como que colaboraron varios en esas situaciones. Pero sabes, que nunca nos agarre demasiado ocupados como el levita para decirme paso de largo. Cierro los ojos, hago como que no veo, es más importante, y me paso y me olvido que
la palabra de Dios nos dice que misericordia quiere y no sacrificios. Lo más importante de la ley es la misericordia. Pero la tercera persona que pasó, según el texto, es que pasa un samaritano despreciado. Lo contrario al judío. Y entonces el samaritano hace varias cosas que tenemos que aprender acerca de la misericordia. Sígueme ahí con tu vista, por favor. Vamos a leerlo en el verso número 33. Cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Sintió compasión de él. Sé sensible. Dios está trabajando. Ese domingo en la noche, el lunes en la mañana me desperté con esa inquietud. Y mira, Dios comenzó a mover las cosas porque hubo algo. Y después, cuando supe, ya en el local de la iglesia, mientras estaba lunes y martes en aquel lado, estaban ya trabajando para repartir comida, llevar despensas, ayudar al desamparado. Cuando tú eres sensible al toque de Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Amén. Pero ¿qué más pasó con este samaritano despreciado que no tenía ni para qué voltearlo a ver? Pero mira lo que está pasando con él. Dice el verso número 34: se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. El samaritano se involucró. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a quién. ¿Cómo quieres que te amen? ¿A poco no quieres que te amen con todo lo que son? ¿Ah? ¿Qué te parece si tu esposo un día te dice, si eres casado, tú le preguntas, mi amor, ¿me amas? Y sin soltar el periódico, inmutable, dice, sí, te amo. Entonces, le agarrarías el periódico, se lo arrancarías y le dijeras, dime con pasión que me amas, con fuerza. Entonces, este samaritano se involucró. Dice, se acercó, alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Hubo fuerza en esa misericordia. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó al campamento. Yo tengo 80 kilos, por ahí luego ando en 81, 82 y luego bajo, gloria a Dios. Pero ¿cuánto te gusta que haya pesado este hombre que estaba herido en ese lugar? Vamos a ser considerados 80 kilos. Pues los 80 kilos de ese hombre, el samaritano, que no tenía ni por qué tocarlo siquiera, no tenía la obligación, agarró y lo subió a su burro. Sudó, se cansó, se embarró de sangre, se sacó las heridas, él iba ahí pasando, pero bajó las cosas del burro y lo vendó, rompió alguna ropa que traía, lo vendó, lo curó lo mejor que pudo. ¿Y qué crees? A lo mejor era un comerciante, a lo mejor iba a hacer su comercio del día y dijo, no, es más importante la misericordia. Y luego después de ahí, subió al hombre en su propio burro, lo llevó, verso número 34, lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Constancia, fidelidad, fíjate nada más, fuerza, amor en acción. Versículo 35, al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te voy a pagar la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Lo que está haciendo este hombre, está siendo constante. A lo mejor lo más lógico era, a ver, yo soy samaritano, favor que le hago con recoger a este judío. Ya lo subí a mi burro, lo voy a botar ahí con los judíos. Hey, chavos, si le vengo a dejar su pariente aquí, me lo encontré tirado como muerto, háganle caso, ahí está. No hizo eso. ¿Sabes qué hizo? Se involucró y fue constante. Misericordia es constancia. Entonces lo curó, pagó la curación en la posada y dijo, y cuídamelo como si fuera yo, si falta algo cuando venga te lo pago. ¿Cuántos saben que eso es un amor en serio? Pues bueno, la pregunta era obvia. Jesús le dijo al final, a ver, versículo número 36, ¿cuál de las 3 personas parece que fue el prójimo del hombre? El sacerdote que dijo, me voy a contaminar, no me le acerco porque está muerto. O el levita que dijo, no, estoy muy ocupado, tengo prisa, no puedo. Y el tercero que no tenía la obligación, ni moral, ni religiosa, ni social, sin embargo se interesó y tuvo misericordia. ¿Quién es su prójimo? Y la respuesta está fácil,
Cuando la gente pregunte y te vea, y que alguien le pregunte, ¿quién es la persona más compasiva de esta colonia? Yo quiero que contesten, esta familia que va a Nuevo Horizonte es la persona más compasiva de esta colonia, porque es la iglesia que soñamos, una iglesia llena de misericordia, que se interesa, que no cierra los ojos, no pasa nada. Gente compasiva, que cuando alguien pregunte, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan nobles? ¿Por qué se interesan en ayudarme? Y tú puedas decir, es que tengo a Jesús en mi corazón, y como Él tiene misericordia de mí, entonces yo tengo misericordia también. ¿Cuántos dicen amén? Algunas cosas importantes en esto. Santiago capítulo 2 verso número 13. Santiago 2:13, libro de Santiago. Santiago capítulo 2 verso número 13, y lo dice así, de esta manera. Vamos a darle un poquito más de tiempo para que lo encuentre. Santiago 2:13. Y dice así: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Verso número 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve esa clase de fe? Como ustedes pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Cuántos saben que la fe que tenemos en Cristo produce obras, produce acciones? Hemos enseñado bastantes veces, no hacemos obras para salvarnos, pero uno de los frutos en que se evidencia la salvación es las buenas obras. Entonces, ¿cómo sé que una persona es bombero? Pues trae un traje de bombero, tiene una placa de bombero, está en la estación de los bomberos, y cuando hay incendios anda rescatando gente con los bomberos. Es un bombero. ¿Cómo voy a saber que son cristianos? Pues mira sus acciones, mira sus obras. Si las obras corresponden a lo que dice que es, entonces, dice Santiago, entonces tienes una fe que no está muerta, es una fe viva, útil. Ok, ¿qué está pasando aquí? Vámonos solamente escúchalo, mira, Mateo 5:7, solamente escúchalo, dice: Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entonces tenemos que ser compasivos, porque si eres compasivo, serás tratado con compasión. Ahora, mira nada más. Segunda de los Corintios, capítulo 8, verso número 1. Segunda de los Corintios, capítulo 8, verso número 1. ¿Quiénes son los llamados a tener compasión? ¿Quiénes son los capacitados, habilitados, responsables de tener compasión? ¿Los que tienen mucho? ¿Quiénes son los que tienen y deben ejercitar compasión? Segunda de los Corintios 8:1. Aquí vemos un ejemplo de lo que queremos para nuestra iglesia, nuestra comunidad. Dice el verso número 1: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Pablo estaba elogiando con la iglesia de Corinto, estaba elogiando a la iglesia de Macedonia, y está diciendo esto: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. ¿Cómo eran los de Macedonia? Para el mundo, ¿cómo eran? Muy pobres. Dice aquí, su extrema pobreza. Y fíjate lo que pasó con esta gente, con estos hermanos. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Y su extrema pobreza abundaron, resultó en rica generosidad. Versículo número 3: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia.
Mira nada más, dieron espontáneamente. Pablo no los obligó, no los presionó, no los chantajeó, no los amenazó, no les dijo que te voy a excomulgar. No, ellos pidieron ayudar. Y más, es más, Pablo les dijo: no, hermanos, espérenme, ustedes son extremadamente pobres. A ver, yo vengo a levantar ofrendas a Jerusalén. Pablo, lo que está pasando, yo vengo a levantar ofrendas para Jerusalén porque allá están pasando crisis, pero yo los veo que ustedes están en crisis. A lo mejor necesitan ofrenda ustedes. Y los de Macedonia dijeron: no, déjanos participar, Pablo. Te ruego que nos dejes participar. No nos robes la bendición de participar. Y Pablo dijo: no le hagas. Es increíble el ejemplo de Macedonia. Verso número 4, mira lo que dice ahí. Dice: nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar, de tomar parte en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Digan conmigo: la misericordia es un privilegio. A ver, díselo a tu espíritu: la misericordia es un privilegio. ¿Qué es la misericordia? Escucha, la misericordia es un privilegio de aquel que ama a Dios. Porque una persona que no ama a Dios no tiene amor. Tú y yo tenemos el privilegio de que tenemos a Cristo. Podemos participar en misericordia. Debemos participar en misericordia. Varios hermanos nos dijeron: no tengo dinero, mi hermano, pero aquí estoy, vamos a echarle ganas. Y hicimos grandes cosas. Y seguimos haciendo, Dios mediante. La misericordia es un privilegio. Le rogaron participar. Y yo espero que Nuevo Horizonte cada día ruegue por participar en misericordia. Ahora, estoy terminando con esto. Mira, vámonos ahí en una historia que seguramente has escuchado. Mateo 14:14. Mateo 14:14. Estamos aterrizando el asunto. Algunos tips prácticos para practicar misericordia. Porque también hasta eso hay que hacerlo con sabiduría. Dice Mateo 14:14: cuando Jesús bajó de la barca, vio a una gran multitud y tuvo entonces compasión. Primera de Pedro 2:10 dice: antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían misericordia, ahora recibieron misericordia. Entonces, Jesús tuvo compasión porque tenía el amor de su Padre. Si tú tienes compasión es porque antes no tenías misericordia y ahora tienes misericordia. Antes eras egoísta, vivías para ti, ahora puedes vivir para servir. Entonces sigue la lectura de Mateo 14. Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. El versículo 15: esa misma tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús dijo: denles, esto no es necesario, denles ustedes de comer. Hay que escuchar a Jesús. Escucha a Dios. Dios te va a hablar a tu corazón. ¿Dónde puedes ejercitar misericordia? Sé sensible a esa voz. Pero Jesús le dijo a los discípulos: si tú eres, ¿cuántos son discípulos de Cristo? Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir: ejercita misericordia, escúchalo. Jesús le dijo: denle ustedes de comer. Verso número 17: lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron. Un inventario. Tenemos que ser organizados. Tenemos que ver el tamaño de la necesidad y ver el tamaño de los recursos que tenemos. Hay que ser sabios. El día de ayer repartieron aproximadamente 600 porciones de alimento. ¿Por qué? Porque calcularon que ese era el tamaño de la necesidad que iban a enfrentar en esa jornada de repartir víveres. Y eran también los recursos que Dios nos bendijo y repartimos esa comida. Los discípulos hicieron un inventario de lo que tenían. Y el versículo número 18: tráiganlos aquí. Hubo una organización, alguien comenzó a juntar los recursos. Es bueno organizarnos para tener misericordia. Versículo 19: luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Se organizaron ellos, se organizaron los que iban a recibir la misericordia. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Oró a su Padre por la bendición de esos alimentos.
Vamos a hacer misericordia, vamos a orar por cada recurso que esté llegando, vamos a orar por cada persona que está yendo, porque vamos a creer que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Todo acompañado de oración. Jesús oraba por todo y también tenemos que orar por todo. Y sigue diciendo: después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos porciones. Jesucristo lo que hizo fue porciones, de acuerdo al tamaño de la necesidad. Lo repartió, lo dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron en la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Administrar la bendición de Dios. Juntar los recursos, no permitir que nada se desperdicie. Juntaron lo que se sobró. Y versículo número 21, aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Entre 15,000 y 20,000 personas recibieron alimento, porque trajeron lo poco. En las manos de Jesús se hace mucho. Amén. ¿Qué son nuestros 100 pesos, 50 pesos que donemos para el tamaño de la necesidad? Yo te voy a decir, esos 50 pesos en las manos de Jesús van a hacer mucho. Pero tenemos que desprendernos. Tenemos que ser amorosos, esforzados y fieles en ejercitar misericordia. Yo solamente quiero preguntarte, ¿cuál es la voz de Dios para hablar a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a tu corazón en esta tarde acerca de ejercitar? ¿Dónde vas a ejercitar misericordia? Nuevo Horizonte es una iglesia de misericordia y aún más tenemos que crecer en ella. Música, ayúdennos por favor. Tenemos que crecer en misericordia. En la iglesia hay unas imágenes que van a salir en la pantalla. 4 familias de la iglesia perdieron lo que había en sus casas. Gracias a Dios, las paredes ahí están, pero por dentro están totalmente arrasadas. 4 familias perdieron sus pertenencias. 3 familias de la Poza, una familia de la Marquesa, quedaron totalmente arrasadas. La familia de la Marquesa, en este momento todavía no sabemos dónde están. Sabemos por los vecinos que están en un albergue, pero no sabemos dónde están. Su casa está arrasada. Y de ahí también todos los demás, que te digo, las 3 familias perdieron sus cosas. Cuando subió el agua, subió porque subió a más de 1,60 m, los comenzó a tapar. Ellos comenzaron a salir del hogar, subieron las cosas como pudieron, se salieron a donde estaba bajito, donde estaba mejor el agua. Y lo triste de todo esto es de que después de que regresaron y había pasado un poco la lluvia para ver cómo estaba su casa, tristemente estaban saqueadas. El agua se llevó muchas cosas y lo que quedó, los ladrones llegaron y se lo llevaron. Y cuando fuimos al verlo, porque durante 2 días le estuvimos llevando comida al albergue, eran 250 personas, 65 familias que les había pasado lo mismo. 65 familias. Me quejaba por los charcos de mi casa, de la entrada de donde vivimos. Cuando regresaba con Judá de una jornada de ayuda, le dije a Judá: ahora no me vuelvo a quejar jamás de lo que estaban de mis charquitos de agua. Arrasó la lluvia con todo. ¿Qué vamos a hacer con esas 4 familias de la iglesia? Yo creo que podemos ejercitar misericordia. Es una excelente oportunidad para ayudarles a recuperar colchones, una plancha, una licuadora, lo que tú y yo quisiéramos tener en el hogar para recomenzar. Entonces ellos trabajan en viveros, y ahorita está parada la situación. Entonces yo creo que podemos hacer mucho como iglesia, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros vamos a tener también misericordia. Pero la misericordia es amor, la misericordia es constancia y la misericordia es fuerza. Digan conmigo: amor, constancia y fuerza. ¿Cómo es la misericordia? Constancia y fuerza. Esfuérzate. Yo sé que todos tenemos gastos. Yo tengo gastos también.
Yo sé que a lo mejor dices, no tengo demasiado, pero tienes 2 kilos de frijoles, puedes donarlos, puedes donar 1. Sé misericordioso, crezcamos en misericordia. Y dice la palabra de Dios, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El versículo número 16 de Primera de Timoteo 1: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esta manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Y termina diciendo el verso número 17 que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre.